Antes de seguir, suscríbete y deja tu like ahora. No por apoyo, sino porque cada historia que viene después solo funciona si te quedas hasta el final. Tosí, y la casa me tosió de vuelta. No fue eco. Un eco rebota, se adelgaza, se pierde. Esto no. Esto sonó como una respuesta, como una copia consciente, hecha con intención. Y lo peor es que, en ese momento, todavía no entendía lo que significaba. Mi nombre es Anselmo. Soy ingeniero topógrafo. No soy escritor. No soy un tipo de historias. Y tampoco me gusta exagerar. Paso mi vida midiendo terrenos, marcando límites, levantando datos para planos. He trabajado en fraccionamientos, carreteras, minas a cielo abierto, parcelas, cerros, desiertos. He dormido en camionetas, en casetas, en cuartos prestados. He visto animales muertos, he escuchado disparos lejos, he pasado noches con viento que parece voz. Y aún así, lo que voy a contar es lo único que, hasta hoy, me sigue causando un frío que no tiene que ver con el clima. No busco que me crean, solo voy a relatar los hechos, como los recuerdo. Esto pasó hace 7 años. En ese entonces yo trabajaba para una constructora mediana de Torreón. Nada enorme, pero lo suficiente para tener proyectos fuera del estado. Un día, el director del proyecto nos reunió a mi compañero Mauro y a mí. Mauro era de esos hombres que parecen hechos para la intemperie. Pocas palabras, manos duras, mente práctica. Buen trabajador, buen compañero. Y como casi todos en campo, tenía esa costumbre de reírse de lo que no podía explicar. No por mala fe, sino porque así se sobrevive. Si todo te asusta, no aguantas. El director nos dijo que habían comprado un terreno grande en Durango, a las afueras de un municipio llamado Nombre de Dios. Varias centenas de hectáreas. El plan era dividir una parte para un proyecto agrícola y otra para una reserva ecológica, o algo así. A mí esos detalles siempre me han importado poco. Mi trabajo empieza cuando me dicen: aquí está el polígono, levántalo completo. Necesitábamos hacer el levantamiento topográfico general del terreno. Perímetro, puntos de control, coordenadas, altimetría básica. Todo lo necesario para que después los ingenieros hicieran su magia. Un trabajo de una semana, tal vez más si el terreno se ponía difícil. El problema era la logística. En medio de la propiedad, casi como si la tierra lo hubiera colocado a propósito, había un casco de rancho viejo. No era una casita. Era el tipo de construcción antigua que alguna vez fue el centro de vida del lugar, con patio, anexos, corrales, cuartos amplios. Estaba abandonado, según nos dijeron. Y lo peor era que quedaba a más de 1 hora por terracería del pueblo más cercano. Ir y venir todos los días significaba perder tiempo, gasolina, energía. Y en campo, eso se paga caro. El director, que era un tipo práctico de escritorio, dijo: quédense a dormir en la casa principal. Está sola, está sólida. Lleven un generador, catres, agua, comida. Terminan más rápido. Mauro y yo nos miramos y, siendo honestos, nos pareció buena idea. Estábamos acostumbrados. Además, la idea de regresar cada noche por esa terracería era peor. Así que aceptamos. Salimos un lunes por la mañana en la camioneta de la empresa, con la estación total, los prismas, los trípodes, estacas, marros, pintura, GPS, baterías, libretas de campo, el generador de gasolina, bidones de agua, cajas de comida enlatada, una parrilla pequeña de gas, catres plegables, bolsas de dormir y un par de lámparas. El paisaje, conforme avanzábamos, se volvió el típico de esa zona. Seco, montañoso, matorrales, mezquites, huizaches. El cielo grande, abierto, sin sombra. El calor no era todavía el peor del día, pero ya se sentía como una mano pesada sobre la nuca. La terracería estaba en mal estado. Baches, piedra suelta, tramos donde la camioneta se sacudía como si quisiera soltarnos. Mauro manejaba concentrado, sin música, sin hablar mucho. Yo miraba el camino y,
de vez en cuando, el horizonte. No había nada. Y cuando digo nada, me refiero a esa nada de campo que no es vacía, sino inmensa. Después de un buen rato, tras pasar una loma, lo vimos. El rancho. Era una construcción antigua de adobe, de una sola planta con techo de teja. Desde lejos, el techo parecía sorprendentemente bien conservado. Había un patio central grande, polvoriento, y alrededor varias construcciones más pequeñas, lo que debieron ser graneros, cuartos de herramientas, corrales. Esas sí estaban vencidas, caídas, abiertas. Pero la casa principal parecía intacta. Tenía forma de L, con un corredor interno hacia el patio. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No un silencio total, porque era de día y había viento, pero sí un silencio raro. No veía pájaros cerca, no escuchaba el ruido de gallinas, perros, nada que suele quedar cuando un lugar fue habitado. Bajamos el equipo y lo apilamos en el patio. El aire estaba caliente, espeso. Había un pirul solitario en una esquina del patio. Sus ramas se movían con un viento seco y el sonido de esas hojas fue, por un instante, lo único que se oyó. La puerta principal era de madera maciza. No tenía candado, no tenía llave. Estaba cerrada, pero se dio al empujar. Chirrió. Un chirrido largo, áspero, como si la casa se quejara de estar despierta otra vez. Dentro, el lugar estaba cubierto por una capa gruesa de polvo fino, casi blanco. El tipo de polvo que se levanta con facilidad y se te mete en la garganta. Los muebles eran viejos, de madera oscura, pesados. En la sala había 2 sofás vencidos, una mesa, una chimenea con hollín antiguo. Un pasillo largo conectaba con 3 dormitorios y un baño. Al otro lado de la sala, una cocina amplia con una mesa grande. Todo vacío de objetos personales. Como si alguien hubiera sacado lo importante y hubiera dejado solo lo que no podía cargar. El olor era a encierro, a madera vieja, a polvo y tiempo. Elegimos 2 habitaciones contiguas que daban al patio. Las ventanas tenían postigos de madera por dentro. Los abrimos para que corriera el aire. Pasamos la tarde limpiando lo mínimo. Barrer un poco, sacudir, quitar polvo donde íbamos a poner los catres. No intentas limpiar un lugar así, solo lo haces habitable. Mauro se encargó del generador. Lo pusimos en una esquina lejana del patio para que el ruido no se metiera tanto a la casa. Conectamos una extensión con un par de focos, uno para la sala y otro para la cocina. No era mucha luz, pero suficiente para cenar y movernos sin tropezar. Mientras trabajábamos, todo parecía normal. Un rancho viejo, nada más. Cayó la tarde y el calor bajó apenas. Preparé frijoles con chorizo y calentamos tortillas en un comal sobre la parrilla de gas. Comimos en la mesa de la cocina con la luz amarillenta del foco colgando sobre nosotros, zumbando un poco. El ruido del generador era el fondo constante, como un animal mecánico respirando. Hablamos del trabajo del día siguiente. Puntos de control. Dónde montar la estación. Cómo dividirnos para avanzar. Cosas normales. Terminamos de cenar alrededor de las 8. Afuera, el cielo estaba completamente oscuro y lleno de estrellas. De esas estrellas que solo se ven lejos de la ciudad cuando no hay luces que las maten. Esa parte, lo admito, fue hermosa. El campo tiene esa belleza dura. Mauro apagó el generador para ahorrar gasolina. Y ahí empezó todo. El motor se detuvo y el silencio cayó como una manta. No era un silencio normal. He acampado en campo muchas veces. El campo, de noche, está vivo. Grillitos, insectos, algunas ranas si hay agua, un búho, el viento moviendo ramas. Siempre hay algo. Incluso en lugares secos se oye el roce de la vida. Allí no había nada. Era un silencio absoluto, total, como si alguien hubiera apagado el mundo exterior. Me quedé quieto, con la cuchara en la mano, mirando a Mauro. Mauro también se quedó quieto, mirando al vacío. Ninguno dijo nada al principio. Yo sentí,
sin poder explicarlo, que hablar era una mala idea, como si el sonido fuera una puerta. Pasaron unos segundos, quizá un minuto, y yo pregunté en voz baja, ¿no oyes nada? Mauro inclinó la cabeza, escuchando de verdad, no con oídos, sino con cuerpo. Luego dijo, qué raro, ni un grillo. Nos quedamos callados otro rato. El aire se sentía denso, inmóvil. No corría ni una brisa. Podía oír mi respiración. Y algo más. Podía oír el latido de mi corazón en mis oídos, como cuando te tapas. No me gustó. Esa es la palabra exacta. No me gustó. No era miedo todavía. Era incomodidad, como cuando entras a una habitación y te das cuenta de que alguien estuvo ahí y se fue hace segundos. Le di una explicación mental rápida. Altitud, condiciones, quizá un cambio de temperatura. Quizá los insectos se guardaron por alguna razón. El cerebro siempre busca cerrar la puerta. Nos fuimos a nuestros cuartos. Yo me acosté en el catre. Intenté leer un poco con una linterna, pero no podía concentrarme. La ausencia de sonido era abrumadora. Me ponía nervioso sin razón. Apagué la linterna. La oscuridad era total. No entraba luz por la ventana, ni una rendija, como si el patio también estuviera ciego. Estaba a punto de dormirme cuando tosí. Una tos seca por el polvo. El sonido de mi tos rebotó en mi cabeza como si hubiera sido un grito, porque el silencio lo hacía enorme. Y entonces lo oí. Justo después, desde algún lugar dentro de la casa, sonó otra tos. No fue eco, fue repetición. Sonó parecida, sí, pero distinta. La mía fue seca. La otra fue húmeda, como si quien tosía tuviera líquido en el pecho, y parecía venir de la pared del fondo de mi habitación. Me incorporé de golpe. El catre chilló apenas y yo me congelé, esperando que ese chillido tuviera una respuesta también. No la tuvo. O quizás sí, pero fue demasiado pequeña para que yo la distinguiera. Me quedé sentado, escuchando. Nada, solo el silencio opresivo, como si me presionara las orejas. Pensé, lo imaginé. Cansancio, sugestión, polvo. Y aún así, me costó volver a acostarme. Dormí mal. A la mañana siguiente, el sol inundó el patio y los sonidos volvieron, como si alguien hubiera encendido el mundo otra vez. Pájaros, insectos, viento. Normalidad. Me dio un alivio ridículo. Ridículo porque... ¿cómo puede darte alivio oír un insecto? Pero así fue. En el desayuno le conté a Mauro lo de la tos. Café y galletas. Él se rió. Seguro fue un eco raro por la forma de la casa. O estabas medio dormido. No insistí. No quería ser el asustadizo. Además, era posible. En campo pasan cosas raras con el sonido. Hay paredes que devuelven voces de formas extrañas. Trabajamos todo el día bajo el sol. Empezamos a trazar el perímetro, montar estación, mandar a Mauro con el prisma 100 o 200 metros, tomar lectura, anotar, mover estación, repetir. Calor sofocante. A mediodía comimos latas de atún a la sombra de la camioneta y bebimos agua como si se nos fuera la vida en ello. Seguimos hasta que la luz empezó a decaer. Volvimos agotados, cubiertos de polvo. Esa noche, la rutina fue igual. Generador, luz, cena. Mientras el motor zumbaba, todo parecía normal. Incluso el rancho parecía menos inquietante con el ruido. El sonido mecánico era una compañía, pero ambos sabíamos lo que venía. Cuando terminamos de comer, Mauro me miró como si no quisiera hacerlo y dijo, «Hay que apagarlo». Yo asentí. Mauro salió al patio. El motor se detuvo y el silencio volvió a caer. Instantáneo. Esta vez fue peor. No sé cómo explicarlo. Era el mismo silencio, pero más pesado. Como si ya nos conociera. Como si hubiera estado esperando. Nos quedamos en la cocina, de pie, sin hablar, escuchando la nada. La luz del foco, alimentada por lo último que quedaba en el sistema. No. En realidad, sin generador no había foco. Quedamos a oscuras.
solo con la luz mínima que entraba por alguna rendija y las estrellas afuera. Noté algo. No solo era ausencia de sonido, era ausencia de movimiento. El aire no se movía. La piel sentía un calor quieto, como si el espacio estuviera sellado. Después de unos minutos, Mauro, quizá para romper la tensión, golpeó la mesa con los nudillos. Toc, un golpe seco. Un segundo después, desde el pasillo que llevaba a las habitaciones, sonó otro golpe. Toc, idéntico en ritmo e intensidad, pero distinto en material. El golpe de Mauro sonó a madera maciza. El de respuesta sonó hueco, como una puerta delgada, como una tabla suelta. Nos miramos. Esa vez, la expresión de Mauro cambió de verdad. Se le borró la sonrisa. Sus ojos se abrieron un poco, como si su cuerpo hubiera entendido antes que su mente. ¿Oíste eso?, me preguntó en voz baja. Asentí. Mauro se levantó despacio y caminó hacia el pasillo. Yo lo seguí. Encendimos nuestras linternas. El haz de luz barría las paredes de adobe. Revisamos las 3 habitaciones y el baño. Vacíos, tal como estaban. Las ventanas cerradas con postigos. No había forma de que alguien hubiera entrado sin que lo notáramos. Y, además, ¿quién se metería a un rancho a 1 hora de terracería para imitar golpes en la oscuridad? Volvimos a la cocina. Tiene que haber explicación, dijo Mauro, pero su voz sonaba forzada, como cuando repites algo para convencerte a ti mismo. Corrientes de aire, madera que se asienta. Yo no dije nada, porque no creía eso, no con ese silencio. Decidimos hacer una prueba. No sé por qué, pero en ese momento parecía lógico. Como si estuviéramos tratando con un fenómeno físico y quisiéramos medirlo, igual que medimos un terreno. Los topógrafos somos así. Si no entiendes algo, lo mides, lo repites, lo comparas. Nos pusimos en la sala, cada uno en una esquina, linternas en mano. Voy a aplaudir una vez, dije. Mi voz sonó extrañamente plana, sin reverberación, como si la casa absorbiera el sonido. Tomé aire y di una palmada fuerte. El aplauso fue seco y corto. Inmediatamente, desde el techo, justo encima de nosotros, sonó una respuesta. Pero no fue un aplauso. Fue un chasquido, un crack, como si una viga de madera se partiera en 2. Nítido, fuerte, demasiado real. Ambos nos agachamos instintivamente, mirando hacia arriba, como esperando que cayera algo. No cayó nada. El techo estaba intacto. Nos quedamos quietos, respirando. Ahí el miedo empezó a instalarse de verdad. No era un miedo de película. No era gritar y correr. Era una cosa fría que se te mete en el estómago y te hace pensar con lentitud. Era el tipo de miedo que te vuelve cuidadoso. Nos sentamos en los sofás viejos, linternas encendidas apuntando al suelo. Decidimos no hacer más ruido. Nos comunicábamos por señas, gestos mínimos. Si necesitábamos señalar algo, lo hacíamos con la luz, no con palabras. El resto de la noche la pasamos así. Cada crujido del sofá, cada movimiento, cada trago de saliva, nos tensaba esperando la respuesta. Y a veces no sabíamos si la respuesta era real o si era nuestra mente haciendo ruido dentro del cráneo. Ese es el problema del silencio absoluto. Te obliga a escucharte a ti mismo. En un momento, cerca de la medianoche, me di cuenta de algo peor. Yo estaba conteniendo la respiración, como si respirar fuera peligroso. Me obligué a respirar normal. Me pareció escuchar, muy lejos, una especie de suspiro que no era mío. Pero no estoy seguro. No lo puedo jurar. Solo sé que me erizó la piel. Mauro, en algún punto, me miró como pidiéndome que confirmara que esto estaba pasando. Yo lo vi y supe que él también estaba al borde de perder la calma. Pero aguantó. Mauro era fuerte. No dormimos nada. En cuanto el primer rayo de sol entró por una rendija del postigo y oímos el primer canto de un pájaro afuera, sentí un alivio inmenso, como si alguien hubiera levantado una tapa, como si el mundo respirara otra vez.
Mauro se puso de pie y dijo, «Nos vamos». Lo dijo con una firmeza que no dejaba espacio. «No me importa el trabajo». Agarró 2 cajas de comida y se dirigió a la puerta. Yo tomé los catres plegados. Al pasar por el umbral, el borde de metal de uno de los catres rozó el marco de madera. Hizo un chillido corto y agudo. Y desde adentro, desde el fondo del pasillo, nos respondió un chillido. Pero no era metálico. Era un sonido agudo, largo, lastimero. Sonaba como la queja de un animal. O peor, como un sollozo ahogado y agudo, lleno de dolor. Eso fue lo que nos rompió. Soltamos todo en el patio y corrimos a la camioneta. Mauro se metió al conductor, yo al copiloto. Tenía las llaves en el bolsillo. Las saqué, pero me temblaban tanto las manos que se me cayeron al suelo de la cabina. El tintineo de las llaves golpeando el metal fue ridículamente alto en ese silencio. La respuesta vino de todas partes a la vez. Agarró 2 cajas de comida y se dirigió a la puerta. Yo tomé los catres plegados. Al pasar por el umbral, el borde de metal de uno de los catres rozó el marco de madera. Hizo un chillido corto y agudo. Y desde adentro, desde el fondo del pasillo, nos respondió un chillido. Pero no era metálico. Era un sonido agudo, largo, lastimero. Sonaba como la queja de un animal. O peor, como un sollozo ahogado y agudo, lleno de dolor. Eso fue lo que nos rompió. Soltamos todo en el patio y corrimos a la camioneta. Mauro se metió al conductor, yo al copiloto. Desde el interior de la casa, desde los graneros en ruinas, desde el pirul solitario del patio. Fue un tintineo. Sí, pero no de llaves. Sonaba como cientos de trozos pequeños de vidrio o porcelana rompiéndose al mismo tiempo. Un sonido cristalino y discordante que nos taladró los oídos. Mauro gritaba algo que no entendí mientras buscaba las llaves a tientas en el suelo. Yo me quedé mirando la casa. La fachada de adobe, oscurecida por el atardecer, parecía plana, sin vida, pero sentía con una certeza que no puedo explicar, que algo nos estaba observando desde sus ventanas oscuras, como si hubiera una presencia detrás del negro, como si el rancho tuviera ojos. Mauro encontró las llaves, las metió al contacto y giró. El motor rugió, un sonido bendito. Sin esperar que calentara, metió marcha y pisó el acelerador. La camioneta patinó en el polvo y salió disparada del patio. Mientras nos alejábamos a toda velocidad por el camino de terracería, el rugido de nuestro motor tuvo su respuesta. Desde el rancho, nos imitó. Pero la imitación era monstruosa. No sonaba como un motor, sonaba como un bramido profundo y orgánico. Un rugido de algo inmenso y furioso, como si la tierra misma estuviera gruñendo. No miramos atrás. Mauro conducía como un loco, esquivando baches, rocas, zanjas. No dijimos una palabra en todo el camino de vuelta a la carretera principal. Ni siquiera cuando llegamos al asfalto y las luces de otros coches nos hicieron sentir que volvíamos a la civilización. El silencio en la cabina era casi tan denso como el del rancho. Llegamos al pueblo ya entrada la noche. Conseguimos un cuarto en un hotel sencillo. Dormimos poco, mal, con el cuerpo todavía tenso. Al día siguiente llamamos a la oficina. Mauro dijo que el generador había fallado y que las condiciones eran imposibles, que necesitábamos un hotel para continuar. Nunca mencionamos lo que pasó. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que la casa repetía los sonidos? Se habrían reído. Nos habrían mandado a descansar. O peor, nos habrían obligado a volver. La empresa aceptó. Terminamos el trabajo la semana siguiente viajando todos los días desde el municipio de Nombre de Dios hasta el terreno. Cada mañana, al llegar al rancho, sentíamos una opresión terrible. Dejábamos la camioneta lejos de la casa y nos íbamos directo a los linderos. Nunca volvimos a entrar en la construcción. A veces, desde la distancia, me parecía ver un movimiento en una de las ventanas oscuras, pero siempre lo atribuía al cansancio, a la sugestión, a lo que sea, con tal de no aceptar la otra posibilidad. Entregamos los informes.
Unas semanas después, Mauro y yo pedimos nuestro finiquito y nos fuimos de la empresa. No hablamos mucho de ello, no hacía falta. Nos fuimos a trabajar a compañías distintas, en ciudades distintas. Aún nos llamamos de vez en cuando, pero nunca mencionamos el rancho. No porque lo superamos, sino porque hay cosas que, cuando las nombras, parecen regresar. Y lo digo en serio, porque a veces, por la noche, cuando todo está en silencio en mi casa, cuando no hay coches afuera, ni vecinos, ni televisión, siento un eco de esa quietud absoluta. Y me entra un frío que no tiene que ver con la temperatura. No tengo explicaciones. No creo en fantasmas ni en espíritus. Solo sé esto. En esa casa, el sonido se comportaba de una manera que no es natural. Cada ruido que hacíamos despertaba algo que lo escuchaba y lo devolvía distorsionado, como para decirnos, no están solos. Y lo peor no fue lo que oímos. Lo peor fue el silencio que dejó atrás. Porque desde entonces entendí una cosa. El silencio no siempre significa paz. A veces, significa que algo está escuchando. Si llegaste hasta aquí, escuchaste algo que no todos terminan. Estas historias no buscan asustarte, buscan quedarse contigo, en el silencio, en la noche, en los caminos que tomas sin darte cuenta. Si algo de esto te incomodó, entonces funcionó. Suscríbete y deja tu like, no para apoyar al canal, sino para que no te pierdas las historias que aún no quieren ser contadas. Porque algunos finales no son un cierre, son una advertencia. Nos vemos en el próximo video. Si el camino te deja volver.